Un fin de semana muy difícil para las autoridades militares, para los marinos, para la gendarmería. Un actuar de los delincuentes con demasiada violencia que puso en vilo, sobre todo en el estado de Jalisco, no solo a las autoridades, sino a la población en general. Estaba impresionada por todo lo que estaba sucediendo, todas los mensajes que había por las redes sociales, algunos extremadamente alarmantes, que tuvo que salir el gobernador a decir no hagan caso. La información oficial se va a dar únicamente por los medios oficiales de comunicación, pero no sé si ustedes se pueden imaginar 39 puntos bloqueados por vehículos incendiados que causaron mucho pánico porque la gente no sabía qué estaba pasando, que había visitantes en el estado de Jalisco, como se dan muchos puentes, el que derribaran un helicóptero, de esos helicópteros que había comprado el gobierno, que no podían ser derribados, que eran muy eficientes para el recorrido de grandes zonas, y que finalmente lo derribaron, mueren militares, desaparecen, ¿no? Tres desaparecidos. Tres desaparecen que no saben qué fue lo que sucedió. Y sobre todo el no saber qué está sucediendo, pero que tú ves un enorme incendio en el cruce de una avenida, la gente corría, se alarmó, hubo un momento en que el propio gobernador tuvo que recomendar que no salieran de su casa si no tenían necesidad de hacerlo, y sobre todo la incertidumbre de qué más va a suceder. Y sobre todo pues la falta de respuesta de la fuerza pública, ¿no? Que debe mostrarse con todo su vigor y toda su capacidad, y no andarse nada más, ¿no? La situación no es normal, no es la de todos los días, no son pequeñas patrullitas que deben haber, sino una movilización hecha y derecha, y una presencia indiscutible en todas las zonas, cosa que no se ha llamado, no se ha convocado. Es que además fueron actos en forma simultánea. O sea, están demostrando que tienen una organización superior a la que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Desgraciadamente van 1, 2, 3, no sé cuántos pasos adelante, porque en lo que la Gendarmería, el Ejército, la Marina se están organizando y dicen, ya vamos a atacar, ya vamos a hacer la Operación Jalisco, ya vamos a entrar a defender a nuestra gente. Estos ya hicieron desastre y medio por 19 municipios, y además no solamente se han limitado a Jalisco, sino también ya están causando problemas, bueno, ya había Michoacán, pero también Guanajuato. Ya se tiene conocimiento que hubo una reunión criminal unas horas antes del terror que se ocasionó en el estado de Jalisco. Se dice que como a las 7 de la mañana, en un área ubicada al sur de Jalisco, se reunieron líderes y miembros de una organización criminal. Esto es una zona montañosa y despoblada, en un rancho, el cual se presume había alrededor de 15 camionetas estacionadas y circulaban más vigilando el sitio. Sin embargo, los vigilantes del evento delictivo alcanzaron a detectar la presencia de un helicóptero militar que realizaba un vuelo de reconocimiento por la zona. Tras iniciar la batalla a balazos, los delincuentes acertaron en el rotor de la nave y que tuvo que hacer un descenso de emergencia. Ahí es donde hubo 2 policías federales que fallecieron, 11 soldados heridos y 3 que permanecen desaparecidos. Esto es lo que se está dando a conocer ahora, y desde luego todos los detalles acerca de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho,
que al parecer la persecución sobre este delincuente es lo que provocó esta respuesta tan violenta. Pero además dicen que este cártel está apoyado por otro que había permanecido en la sombra, sin violencia, actuando nada más en cuanto al tráfico, y que ahora se unen y fortalece al cártel de Jalisco con una violencia extrema que no se había visto, salvo en Tamaulipas, que también tienen ese tipo de acciones que asustan mucho a la población en general. Pues sí, hay las armas legales y materiales para enfrentarlo, más que el gobierno actúa con mucha timidez. Sí, parece ser que la estrategia es despacio y calladitos, ¿no? Sí. Entonces, y efectivamente, como mencionaba Liliana, ya el gobernador de Guanajuato dijo, a ver, mándenme ayuda a fortalecer la frontera entre Jalisco y Guanajuato para evitar, pero yo creo que ya no es eficiente el cuidar las fronteras. Ya esto ya es está. Una broma, pues es un llano la frontera, no hay ninguna formación natural que ponga la frontera entre Guanajuato y Jalisco o Michoacán. Pues no sé cómo tengan la garantía de que ya no va a suceder nada en Jalisco, porque ya el gobierno desactivó la alerta roja que se tenía ante todos los miembros de seguridad para que estuvieran al pendiente y se intensificaran los rondines y los patrullajes de emergencia. Tienen que ser no rondines. Rondines son 3 gentes que andan recorriendo no, tienen que ser batidas en las zonas montañosas con decenas de miles de soldados rodeando una zona donde se crea que estén y irse aproximando. Eso es lo que se tiene que hacer, no rondines. Pero lo que yo no entiendo, Mario, no es solo tu voz la que señala que está la estrategia equivocada, son muchas voces las que han señalado que la estrategia que está utilizando el gobierno no es la adecuada, que no aminora la violencia, que no aminoran los asesinatos, la crueldad con que se cometen los crímenes, y sin embargo como que no hay cambios, como que no escuchan esas voces, como que están empecinados en que su estrategia es la mejor. Sí, y su estrategia es no hacer nada, ¿no? O declarar inexistentes los problemas. Llega, crece, empieza a afectar cada vez más a fuerzas públicas de mayor jerarquía. Y tienen que entrarle, pero en serio, y en grandes cantidades, y con aviones, paracaidistas, todo el equipo lo tienen. ¿Por qué no lo usan? Porque no quieren. Es más fácil pedir un presupuesto extra para blindar una frontera inexistente a peinar la sierra, las zonas. Yo creo que muchos gobiernos saben exactamente quiénes son, en dónde están. Nombre, dirección y teléfono, como yo les digo, pero no quieren. A veces puede ser por miedo, por valores entendidos, por complicidad, por comodidad. Pero tiene el equipo. Jalisco es una de las entidades mejor dotadas en cuanto a equipo antimotín y... ¿Cómo se llama usted? Pero va mucho más allá. Por ejemplo, un helicóptero derribado se pide por radio apoyo también aéreo. ¿Qué edad tiene? Y llega, pues, como en Somalia, así está. ¿Cuál es su mensaje? Tiene muchos recursos, pero no tiene tal vez la voluntad. Y ahí es en donde necesariamente te surge la suspicacia y la sospecha de que hay intereses muy fuertes de por medio, o se está cubriendo a alguien. Si consideramos que
la CIA o el FBI está sobre el nuevo cartel de Jalisco, la nueva generación, y lo considera en primer lugar dentro de los grupos más crueles, más duros, más peligrosos. Pues oye, no te puedes hacer de la vista gorda. ¿De qué demonios sirve que el día de ayer el señor gobernador haya hecho un reconocimiento y un homenaje a los policías caídos? El pueblo no necesita, su pueblo no necesita esos reconocimientos, ni la gran corona en la agencia funeraria. Necesita culpables, responsables y que se cumpla con su deber. Porque el reconocimiento y que vamos a ver por los hijos y las becas y los cañonazos a la hora de pasar lista, no sirve de nada. Pero mencionas tú al FBI y a la CIA. El Mencho ya estuvo detenido en Estados Unidos. Estuvo 3 años y lo soltaron. Y su segundo de a bordo también estuvo detenido y con una fianza de 80,000 pesos salió y ya no se presentó al seguimiento de su caso. Entonces, bueno, ya ahí es donde ya no entiendes qué sucede. Entonces, también allá del otro lado tienen metida la mano. Por supuesto, claro que sí. Tienen metida la mano y tienen los dólares. Nunca vamos a comentar el mega escándalo de las fiestas de los narcos a los agentes norteamericanos, con mujeres y con alcohol pagado por los narcos. Finalmente, después de lo acontecido el viernes en Jalisco, las autoridades de la Universidad de Guadalajara lo que hicieron es recomendar a los estudiantes, investigadores académicos y trabajadores que si esta situación se vuelve a presentar, que se queden en su casa. Sí. Que eviten desplazarse de manera innecesaria, evitar la exposición en calles y carreteras y mantenerse preferentemente en las zonas universitarias o en sus hogares. Va a suceder lo que ha sucedido en otros estados, que se acaba la vida social. Sí. Que ya no salen por la noche a las reuniones, a fiestas, a los lugares de entretenimiento, porque finalmente, aunque sean lugares nocturnos, siempre es necesario para el ser humano esos espacios en los que te relajas, estás con los amigos, te tomas siempre será necesario. Sí. Entonces todo eso se va a acabar, igual que estuvo suspendido todo eso, no sé si ya se reanudó a plenitud en el estado de Nuevo León, como está suspendido en Tamaulipas, como lo estuvo en algunos sitios de Coahuila, en que se acabaron las visitas, se acabaron las fiestas y nada más la comunicación por teléfono. No se acabó la vida social, se restringió simplemente, y de ser en un antro o en un lugar así, pues se fue a los domicilios y en lugar de ser 300 que no se conocen, se redujo a 10 que se conocen. Sí, yo creo que sí. Hay que recordar que este tipo de lugares es el caldo de cultivo ideal para lavar dinero, para hacer contactos, para vivir un poquito en la oscuridad, a la sombra, sin levantar grandes sospechas, y que muchos de estos lugares pues, también sirven para mente distribución de narcomenudeo. Pero independientemente de eso, cuando un gobernador te dice que de momento te sugiere que no salgas, o los mismos jefes, la gente que sabe, en este caso el rector, ¿no? Porque él es el que se dirigió a los académicos y empleados de que no vayan, quiere decir que están viendo un poquito más allá. Quiere decir que el peligro está. El que hayan retirado las unidades que bloquearon el tránsito de manera caótica, pues no significa que se hayan aplacado. La inconformidad está, saben que esto es una estrategia de alterar el orden, de desviar la atención, de reunir a los policías en determinados puntos y crear ese caos, pues siempre les va a reportar algo y no creo que vayan a dejar de practicarlo, de hacerlo. Pero más que blindar la frontera, que me suena estúpido, habría que reforzar el número de activos y crear una nueva estrategia de combate realmente a estos grupos, no de combate, barrerlos. No, con guantes de seda los tratan.
Sí. Le digo, es el... Ahí viene el cuco. No, ni tiempo tienes. Te llego por donde sea y te detengo. Tomar la iniciativa. El control. Sí. No dejar que ocurra el bloqueo, Exacto. sino tomar la iniciativa, irlos a buscar. ¿Qué fue lo que hicieron en Nuevo León? En Nuevo León esto era un problema severo, grave. Y cambiaron su estrategia. Y entonces, ¿qué hacen? Pues anticipan. En Nuevo León es donde empiezan los bloqueos, Sí, ¿verdad? sí. El poner un tráiler atravesado en una avenida y prenderle fuego. O sin prenderle fuego a los autobuses de línea, de servicio urbano, los tomaban y los atravesaban, o forzaban a los choferes, pistola en mano, encapuchados, a que se cerraran y vete, y déjame ahí la unidad, y lo hacían. Y en algunos casos, curiosamente, ciertas vías de tránsito importante para la fuga o para el convoy de policías que muchas veces iban escoltando a alguien, era en donde incendiaban unidades para que tardaran más en desbloquear. No, o sea, de que son inteligentes, son inteligentes. Ayer el vocero de la Arquidiócesis de México dijo que ningún sector, incluido el electoral, está exento de la violencia que se está viviendo en el país, como el reciente asesinato del candidato del PRI en Chilapa. Y señaló que la iglesia está en medio de los fieles y que obviamente se preocupan por estos hechos de violencia que han empezado a cobrar vidas y amenazan a cobrar más. Y el cardenal oró porque se recupere la paz en Jalisco, Colima y Yucatán. Y es que... ¿Yucatán? Guerrero. Y Guerrero, perdón. Sí.